Amigos, buenos días. Su servidor Gerardo Cárdenas, transmitiéndoles desde el canal de Pensiónate Mejor. Esperemos que ustedes y sus familias, primero que nada, se encuentren bien de salud y como todos estamos teniendo que seguir los procedimientos y las instrucciones que nos dan las autoridades. Bueno, quisiera hacer un par de comentarios que pueden ser importantes. Primero, el día de ayer la Coparmex presenta un plan de un salario solidario donde está buscando que el gobierno federal participe en pagar una parte del salario de los empleados que están dentro del sector de empresas que se han afectado. Bueno, ese dato, independientemente que la cosa esta prospere, que la petición prospere o no, que sería muy bueno que prosperara porque muchas empresas la van a ver complicada de su subsistencia, se presentan datos muy interesantes. Fíjese que del universo total de trabajadores de esas empresas que están complicadas, que son como 20 millones, más de la mitad, o sea, 10 millones 500 mil de los trabajadores están cotizando con menos de dos salarios mínimos, o sea, con menos de 7,320 pesos al mes. Si eso lo trasladamos a temas de retiro, estás hablando de Coparmex, de una institución que representa a empresas establecidas, no necesariamente grandes, pero establecidas. La problemática de pensiones, si buena parte de esas personas, de esas más de 10 millones de personas, están en la generación Afore, o sea, son relativamente jóvenes, están aportando como mucho 430 pesos al mes para su retiro. O sea, no son ni siquiera 5,500 pesos al año. Con eso va a estar bien complicado que puedan hacer un capital suficiente para tener una renta o una pensión decente cuando lleguen a sus 60 o a sus 65 años. Ese es un tema que llama mucho la atención, que la gente debe buscar o cómo hacerle para comenzar a ahorrar con tiempo. Sabemos que con esos salarios no es fácil, pero ahí está la problemática que hemos comentado, que va a explotar. Ahorita estamos viendo una problemática que ni pensamos nunca que íbamos a vivir, pero esta del retiro para los que lleguen a los 60 o 65 años, ahí va a estar y puede ser un problema y un problema serio. Ahora, lo que quiero comentar es también para las personas que son de la generación 73, o sea, todos los que cotizamos antes de julio 1 de 1997. Estén muy atentos porque todo mundo creo que en su cabeza trae pensionarse a los 60 o los 65 años con el salario que gana. Pero para hacerlo eso, tendrías que tener primero una cotización o una densidad de cotización perfecta. ¿Qué es densidad de cotización perfecta? Que a los 60 años de edad hayas cotizado 40 años en la seguridad social, completitos. Si alguien a los 60 años piensa que le van a dar de pensión el 100% de lo que gana, pues va a estar un poquito lejos de la realidad. Primero, porque no es el último salario el que se toman los últimos 5 años de salario registrado. Y segundo, porque a los 60 años te toca el 75% de ese salario promedio de los últimos 5 años, siempre y cuando hayas cotizado, como les digo, 2,080 semanas o 40 años. O a los 65, 2,340 semanas o 45 años. Entonces, todos los huecos de cotización afectan y afectan mucho. Pero no todo es malo. Si eventualmente esto no se compone y algunas empresas empiezan a dar de baja a personal de más de 50 años, que bueno, se entiende que pueden ser los que estén ganando más, por decir, o que tengan más antigüedad y que pues sean a los primeros que volteen a ver, no se apaniquen. Hay maneras que tenemos que nos pueden llevar, si sabemos hacerlo bien, hasta pensionarnos con más de lo que ganamos. Hay que saber cómo utilizar esas ventajas a nuestro favor. Acuérdense mucho, es el tema de la modalidad 40 y para tener la protección médica que no la podemos hacer de un lado. O sea, mucha gente está confiada enteramente en los seguros de gastos médicos mayores que son excelentes y muy buenos, pero también son muy costosos y que seguramente después de una siniestralidad como la que vamos a tener, pues van a ser más costosos. No dejen por favor de lado de seguir
con la cotización del Seguro Social, de seguir vigentes en la atención médica en el Seguro Social. La modalidad 33 se paga por año, es relativamente barata y es una protección que, aun teniendo gastos médicos mayores, no deberíamos de hacer de lado. Definitivamente no deberíamos de hacer de lado. Entonces, otra vez, un consejo para las gentes que cotizamos antes de julio del 97, si eventualmente hubiera un problema, hay que mantener la calma y hay que saber qué hacer. No todo está mal. Si alguien a los 50 años le dicen, ¿sabes qué? Te voy a recontratar en otra de las empresas, pero te voy a tener que pagar la mitad, a lo mejor no pasa nada. Pero lo que hay que estar atento, hasta cuándo no pasa nada. O sea, que te registren con un salario bajo después de los 55 años. Si tu plan es pensionarte a los 60, ahí sería mortal. O sea, ahí sí te podría llevar una pensión que te pudiera sorprender de lo bajo que es. Yo a veces les comento a las personas, las semanas cotizadas son muy buenas, pero por increíble que parezca, hay gentes con 40 años cotizados con 2.080 semanas a los 60 años que se pensionan con un salario mínimo. ¿Por qué? Porque desatendieron el tema, porque nadie les dijo, porque no se quisieron informar. Como les digo, a veces nos desespera un poco, pero es cierto. O sea, sabemos más de otras cosas, sabemos más del mundo de la farándula, sabemos más de deportes, de fútbol, que de nuestro propio futuro, que es la pensión. Entonces los invito a estar atentos a los movimientos que pueda haber en sus empresas y tomar las previdencias. Los jóvenes, pues bueno, si salimos de esta en 2-3 meses, ponerse las pilas. A lo mejor esto nos va a llegar, lo que está pasando, que se gaste menos en eventos masivos, menos en otras cosas, y a valorar lo que es importante y cuidar un poquito más para el futuro, para tener cuando menos una vejez tranquila, con una atención médica buena, y con eso la tenemos resuelta. Estamos a sus órdenes. Acuérdense de visitar nuestro canal, que es Pensiónate Mejor, de suscribirse. Vamos a estar subiendo videos un poquito más seguidos, si Dios quiere, y de seguir nuestra página de Facebook. Estamos haciendo talleres en línea, estamos dando asesorías en línea. Como les digo, sale muchísimo más caro no estar. Nuestras asesorías en línea, con estas mecánicas nuevas que hay, podemos trabajarla con el papá y con el hijo, o con 2 hijos y con la esposa. Pueden estar tomándolo los 4. Finalmente es un tema de familia. De pasada apoyamos al papá para que se pensione lo mejor posible, y nosotros hijos aprendemos y dimensionamos la problemática de pensiones que tendríamos. Bueno, muchísimas gracias, que cuídense, que estén bien y seguimos en contacto. Saludos.